Señores, bienvenidos al canal. Comenzamos con el resumen de noticias. The Times. 2 misiles disparados contra aviones de reconocimiento británicos sobre el Mar Negro. El periódico británico The Times informó sobre un grave incidente que ocurrió sobre el Mar Negro el año pasado. Según la fuente, el 29 de septiembre de 2022, un avión de combate ruso intentó derribar un avión de reconocimiento británico RC-135 Rivekhoin al sur de Ucrania. Según datos preliminares, 2 cazas rusos Su-27 recibieron la orden de acompañar a los aviones británicos. Durante esta misión, se registraron las negociaciones entre pilotos, en las que se discutió la cuestión de si tenían derecho a atacar la aeronave. Uno de los pilotos, asegurándose de que tenía el permiso necesario, disparó un misil aire-aire. El primer piloto ruso disparó un misil aire-aire contra un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Británica, creyendo que se le había dado permiso para disparar. Según él, pensó que el operador de radio en el suelo le dijo: "Tienes un objetivo". Sin embargo, este incidente no terminó ahí. A pesar de la indignación del copiloto, el primer piloto decidió lanzar otro misil. Este intento no tuvo éxito debido a un mal funcionamiento del cohete o porque fue desactivado, informa The Times. Se sabe que tal incidente realmente sucedió. Ya se había informado anteriormente, sin embargo, aún no se sabe qué tan ciertos son los nuevos detalles expresados por The Times, ya que no hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre este asunto. El jefe de las Fuerzas Armadas de Noruega dice que la OTAN se está quedando sin municiones. Las reservas de munición de la OTAN se están agotando peligrosamente, ya que la demanda supera a la oferta, declaró el jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, Eirik Kristoffersen. Las adquisiciones siguen yendo despacio. Todos los jefes de defensa con los que he hablado dicen que la demanda de nuevas armas supera la producción, declaró el mando militar al periódico noruego VG antes de una reunión de alto nivel de los mandos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los jefes de defensa de la Alianza Atlantista se reunirán el 15 de septiembre en Oslo, la capital de Noruega, para celebrar la conferencia anual de su comité militar, según el periódico, que añadió que 31 comandantes en jefe de países miembros del bloque militar, además del actual candidato a integrarse, Suecia, estarán presentes en la reunión. Los aliados occidentales comenzaron a verter armas y municiones en Ucrania poco después de que Rusia lanzara su operación militar en el país, en febrero de 2022. El Kremlin ha advertido en repetidas ocasiones su rechazo a una nueva escalada que conduzca a la implicación directa de la OTAN en el conflicto. En 2022, Rusia envió a los países de la alianza belicista una nota en la que el canciller, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluya armas destinadas a Kiev se convertirá en blanco legítimo para las tropas rusas. Cuba no se opone a participación de cubanos en conflicto de Ucrania. Un alto funcionario cubano afirma que La Habana no se opone a que sus ciudadanos participen legalmente del lado ruso en el conflicto ucraniano.
No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, ha dicho el embajador de Cuba en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña. Hablando en una entrevista concedida este jueves a la cadena rusa de noticias Sputnik, el titular cubano, al referirse a los estafadores y bandidos que están en todas partes que trafican con personas, ha dicho que su país se opone a la ilegalidad y operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Al desarrollar su postura, ha detallado que hay gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre Rusia y Cuba, quiere ganar dinero, quiere meterse billetes en el bolsillo. Mediante un comunicado, la Cancillería cubana indicó el 4 de septiembre que el Ministerio del Interior había detectado y trabajado en la neutralización de una red de tráfico de personas que operaba desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso a algunos procedentes de Cuba, en las operaciones bélicas en Ucrania. También la nota subraya que el país está actuando de manera enérgica contra quien participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo. Cuba, aliado de Rusia de larga data, ha reafirmado una y otra vez su apoyo a Moscú desde el comienzo del conflicto en Ucrania, mientras que las dos partes han aumentado sus cooperaciones económicas y militares, entre otras. En este sentido, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fue uno de los primeros líderes que expresó solidaridad con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ante la rebelión de Wagner a finales del pasado junio. Rusia declara personas no gratas a 2 empleados estadounidenses. La Cancillería de Rusia expulsa a 2 diplomáticos estadounidenses por vínculos con un empleado consular detenido por cargos de espionaje. Mediante un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha citado a la embajadora estadounidense en Moscú, Line Traki, para expresarle una fuerte protesta debido a la incompatibilidad con el estatus diplomático de 2 funcionarios del país norteamericano. Conforme a la nota, el primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, Jeffrey Silin, y el segundo secretario, David Bernstein, llevaron a cabo actividades ilegales, al relacionarse con el ex empleado del Consulado General de Estados Unidos en Vladivostok, el ciudadano ruso Robert Shonov, acusado de cooperación confidencial con el extranjero. La cartera rusa ha dado 7 días a los referidos funcionarios para abandonar el país y ha declarado que Moscú espera que Washington saque las conclusiones correctas, absteniéndose de dar pasos de confrontación. Shonov fue detenido en agosto por el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia, FSB, por sus siglas en ruso. Las tareas de Shonov incluían reunir los datos sobre la marcha de la campaña militar en Ucrania, los procesos de movilización en las regiones de Rusia y también, los problemas que podrían influir en las acciones de protesta de la población, de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Rusia en 2024. Así, el espía podría ser condenado a una pena de hasta 8 años de prisión por la cooperación confidencialmente con un país extranjero o una organización internacional. Lukashenko ofrece crear alianza Bielorrusia, Rusia y Corea del Norte. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, planteó la creación de un mecanismo de cooperación tripartito entre Bielorrusia, Rusia y Corea del Norte. Lukashenko hizo esta propuesta el viernes en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien esta semana sostuvo un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un en Rusia, donde se encuentra de visita oficial.
El mandatario bielorruso dijo a Putin que fue agradable verlo con Kim visitando el cosmódromo de Vostochny, en el lejano oriente ruso. Ya hemos visitado antes este cosmódromo. Creo que podemos pensar en una cooperación trilateral. Corea del Norte, Rusia. Sé que los coreanos tienen un gran interés en la cooperación con Rusia. Creo que habrá trabajo para Bielorrusia, afirmó Lukashenko. Putin, por su parte, señaló que Rusia continuará buscando oportunidades para desarrollar sus relaciones con Corea del Norte sin infringir nada, en alusión a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pesan sobre Pyongyang. Este viernes, el Kremlin se refirió a la reunión de esta semana entre Putin y Kim diciendo que los dos camaradas parecen haber encontrado el entendimiento adecuado y su alianza está destinada a fortalecerse. Cabe recordar que las relaciones entre Rusia y Bielorrusia son tan cercanas que forman una alianza denominada Estado de la Unión que incluye diversas colaboraciones, como ejercicios militares conjuntos e incluso Minsk ha ofrecido apoyo a Moscú para enfrentar a Kiev. Kim pasa revisa a bombarderos y misiles hipersónicos de Rusia. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha inspeccionado los bombarderos estratégicos con capacidad nuclear, los misiles hipersónicos y los buques de guerra de Rusia. El líder de Corea del Norte, junto con el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, ha visitado este sábado en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el extremo oriental ruso, las armas de la última generación de Rusia. En la base aérea de Gnevichi, Kim ha examinado el bombardero supersónico portador de misiles Tu-160, el bombardero estratégico turbohélice Tu-95MS, el bombardero pesado de largo alcance Tu-22M3 y el avión interceptor supersónico MiG-31 equipado con misiles hipersónicos Kimsal. Kim y Shoigu también han inspeccionado la fragata Almirante Shapozinkov, de la Flota del Pacífico. El comandante de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yevmenov, ha informado al mandatario norcoreano sobre las capacidades y el armamento del buque, que posee misiles de crucero calibre de largo alcance. La visita se ha producido un día después de que Kim visitara una fábrica de aviones de combate rusa que está bajo sanciones occidentales. Kim y el presidente ruso, Vladimir Putin, celebraron el miércoles una cumbre en el cosmódromo de Vostochny, en la región de Amur, oportunidad en la cual el dignatario ruso aseguró que hay espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países. Moscú y Pyongyang han estrechado aún más sus vínculos desde el inicio de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Además, Moscú ha advertido por repetidas veces que un suministro continuo de armas y equipo militar occidentales para el ejército ucraniano solo prolongaría la guerra. El ejército de Estados Unidos admite que su nuevo misil hipersónico no estará listo para la fecha programada. El Pentágono confirmó a Bloomberg que no cumplirán con el objetivo de desplegar un arma hipersónica en las 2 semanas restantes del mes de septiembre. No es raro que las fechas de despliegue se ajusten en función de los acontecimientos en tiempo real, dijo el ejército de Estados Unidos en un comunicado fechado el 14 de septiembre a Bloomberg. Continuamos impulsando agresivamente las pruebas y el despliegue de armas hipersónicas de largo alcance.
Nuestro objetivo es implementar el sistema lo antes posible después de una prueba exitosa. Es una máxima prioridad de modernización para el ejército y el Departamento de Defensa. Con este retraso, Bloomberg señala que es el segundo año consecutivo en que el Pentágono no cumplirá con una fecha prevista para desplegar su primera arma hipersónica operativa, incluso cuando China y Rusia ya han desplegado nuevas armas ágiles que pueden volar rápido y bajo. El año pasado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos no cumplió con un hito similar: declarar operativo para fines del año fiscal 2022 un misil hipersónico que se lanzará desde un bombardero B-52 llamado ARRW, debido a un historial de pruebas irregular. 3 fallas en las pruebas de refuerzo de un modelo de desarrollo ARRW descarrilaron los planes para que el misil entrara en producción el año pasado, explica el medio estadounidense. En junio de este año, la secretaria del Ejército, Christine Wormuth, todavía estaba confiada en que no necesitarían una prórroga, declarando que estaban trabajando muy duro para programar una prueba crucial para poder desplegar el arma antes del 30 de septiembre. Pero el plan de despliegue se descarriló cuando Estados Unidos descartó la prueba clave del programada para el 6 de septiembre, que fue cancelada después de que las comprobaciones previas al vuelo descubrieran un problema, indica el artículo. Según los reportes en la prensa, esta nueva arma hipersónica de largo alcance, elaborada por Lockheed Martin Corp. para el ejército de Estados Unidos, tendrá un alcance de 2.780 kilómetros, y consiste en un misil lanzado desde tierra equipado con un cuerpo de planeo hipersónico y equipo asociado de transporte, apoyo y control de incendios. Funcionario de la OTAN. Requerimientos de Ucrania van más allá de nuestra capacidad de producción. El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, admitió este 16 de septiembre que las solicitudes de armas y municiones de Ucrania, así como el volumen de la producción de defensa utilizada en ese país, son enormes y superan las capacidades de producción de la alianza. El volumen de las armas y la munición que Ucrania requiere es enorme. La escala y el volumen de lo que se utiliza va más allá de nuestra capacidad de producción, declaró Bauer en una conferencia de prensa en Noruega. El presidente del Comité Militar dijo también que los países de la OTAN que decidan suministrar armas y municiones a Ucrania tienen que pensar en los riesgos para su propia seguridad. Cuando piensan en regalar armas o municiones, tienen que pensar en la propia decisión. ¿Estoy regalando? En segundo lugar, ¿cuál es el riesgo que corro contra mi propia preparación en la OTAN, en mi propio país? Dijo Bauer. En este sentido, el militar hizo un llamamiento a los países de la OTAN para que aborden con mayor rapidez y eficacia la cuestión del aumento de la capacidad de producción en el sector de la defensa. Moscú ha condenado los suministros militares extranjeros a Ucrania. En abril de 2022, Rusia envió una nota diplomática a todos los países de la OTAN sobre la cuestión de los suministros de armas a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha advertido de que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertirá en un objetivo legítimo para Rusia. Recientemente, el jefe de las Fuerzas Armadas noruegas, Eirik Kristoffersen, declaró que las reservas de munición de la OTAN se están agotando peligrosamente, ya que la demanda supera a la oferta. Las adquisiciones siguen yendo despacio. Todos los jefes de defensa con los que he hablado dicen que la demanda de nuevas armas supera la producción, declaró el mando militar al periódico noruego VG.